Luego de lo que pasó en la prueba de la isla, las clases de primer año volvían en el crucero donde parecía que se la estaban pasando bomba, hasta que la academia salta con un examen especial sorpresa donde todos tendrán que trabajar en equipo, traicionarse para pasarlo. Así que si no viste el resumen de la primera temporada, anda a verlo porque esto es la segunda temporada de Classroom of the Elite. Resumen en 10 minutos, más o menos. Pero antes de continuar con el video, sé que muchos están interesados en crear videos y volverse unos youtubers profesionales, así que permítanme presentarles al editor de video que he usado desde que empecé este canal, Filmora 11, un editor de video tan fácil de usar y completo que parece irreal que exista, el cual con su nueva actualización agregaron nuevas herramientas, como poder cargar y compartir proyectos y videos en la nube con Wondershare Drive, plantillas de video completas para conseguir un video de forma rápida con el modo instantáneo, curvas de velocidad para mejorar el control de fotogramas y muchas herramientas y efectos más. Pero si no tenés una computadora para editar videos, no te preocupes porque Filmora también existe para celulares, Filmora Go, el cual también tiene variedades de plantillas para crear tus videos, muchos efectos, transiciones, música, stickers y textos predeterminados para que no te quemes la cabeza creándolos desde cero. Y escuchate esto, cuenta con Chroma Key. Sí, la mismísima pantalla verde. Podés descargar Filmora 11 o Go desde los links en la descripción y comentario fijado para empezar a editar tus videos. Ahora seguimos con la programación habitual. Seguimos la historia con nuestro protagonista, Kiyotaka Yanokouji, quien fue llamado a una sala con otros compañeros donde explicarían en qué consiste el examen especial. Todas las clases se mezclarán y dividirán en 8 grupos, cada una con el nombre de un planeta así bien cósmico, y habiendo en cada grupo estudiantes de la clase A, B, C y D, siendo el de nuestro protagonista el grupo de Marte. Recibirán un mensaje que decidirá quién de su grupo es el VIP, el especial, el impostor. Los grupos harán 2 debates diarios tratando de encontrarlo, y después del sexto y último debate deben mandar un mensaje por estudiante diciendo quién es el impostor. Sí, como Among Us, pero hay diferentes reglas que voy a explicar una sola vez, así que presten atención porque es una paja tremenda de entender sin perder el hilo. Primer caso, si todos menos el VIP y sus compañeros de clase responden correcto, todos los del grupo reciben 500.000 puntos y el VIP consigue 500.000 extra, o sea, 1.000.000. Segundo caso, si el VIP llega a ocultar su identidad como impostor y hay al menos un solo error al tratar de exponerlo, él solo conseguirá los 500.000 puntos. Esto si no llegan a descubrirlo antes de que termine el plazo de los 3 días del examen, porque si lo hacen antes, desbloquearían 2 casos más. Como el tercer caso, si solo una persona dice quién es el impostor antes de que termine dicho plazo, aparte de ganar él solo los 500.000 puntos, su clase entera recibirá 50 puntos de clase terminando el examen para dicho grupo. Pero si acierta alguien de la misma clase que el VIP, se rechaza la respuesta y siguen con el examen, o sea que su propia clase, para beneficiarse, debería evitar que las demás sepan quién es el impostor. Cuarto caso, en caso de que una persona sola manda un mensaje equivocándose sobre el impostor, su clase entera pierde 50 puntos de clase y el VIP ganarían 500.000, aparte de que la clase de este último gana 50 y terminaría el examen. Y en el grupo del prota estaría él, obviamente, la rubia de la clase K, los 4 ojos también de su clase, donde el único relevante es este llamado Teruhiko, porque el otro aporta tanto la trama como esta pared, o sea, nada. 3 idiotas de la clase A, de la clase B estaría Konami junto a 2 compañeros suyos más, y de la clase C estaría la pretendiente del Mafias y estas 3 hijas de puta, perras malparidas, desagradables, bullies de mierda. Esa recalentaba. Pero sí, son infumables. El caso es que a medida que pasaba el tiempo, el grupo donde estaba el narcisista quedó fuera porque este mismo se expuso para no seguir con el examen. El Mafias llevaba la delantera porque obligaba a todo el mundo a decirle todo y el de nuestro prota estaba estancado. La que dirigía y tenía siempre la palabra era Konami, pero no había mucho apoyo porque los 3 de la A se negaron a participar en los debates por si salían engañados y eran traicionados para perder puntos. La rubia se demostraba igual de desinteresada y nunca había mucho avance que digamos. Y entre medio del examen fuimos viendo diferentes cosas, como que el noviazgo entre la rubia y Yosuke no era real sino que estaban fingiendo, porque ella misma se ve como un parásito que no puede estar sola debido a que en el pasado le hacían bullying y acordarían decir que están juntos para que él la protegiera. Pero un día, al parecer empujó a la amiga de estas 3 y empezaron a molestarla diciendo que se disculpe, que no sé qué, y como Yosuke no hacía nada porque ella al parecer quería que se fuera a las piñas por ella, esta terminó pegándose a uno de la clase A haciéndose la linda para que ahora este le diera protección, pero digamos que tampoco sirvió mucho, porque un día Yanokouji vio junto a Teruhiko cómo la molestaban hasta el punto de hacerla llorar y dijo, tengo una idea, voy a hacer que la rubia vaya hasta las calderas del barco, le voy a decir a estas minas que la voy a ayudar para que la molesten sin decirles quién soy, así estas cuando lleguen y empiecen a molestarla, tirarle del pelo y golpearla, ver de lejos para grabarlas y una vez estas se vayan, tener una forma de amenazarlas para conseguir información de la clase C, luego ir con la rubia, mostrarle la grabación y decirle que trabajemos junto a cambio de que yo la proteja a ella como no hice recién, que si lo hace vamos a poder ganar el examen fácilmente porque sé que ella es la impostora del grupo y ella va a decir que sí porque soy re fachero.
Sí, el tema, debido a que siempre estaba distante y se demostraba desinteresada en los debates, dedujo que era la VIP del grupo, así que pensó en otro plan para engañarlos a todos, así poder ganar puntos y hacer que su clase ascienda. Para esto, intercambiaron celulares para él hacerse pasar por el VIP de la clase. Se cambió el chip del celular y como se bloqueaba el teléfono al hacerlo debido al sistema de la academia, fue a comprarle la forma de desbloquearlo a la profesora con sus puntos, y luego fue con Teruhiko para cambiar de celulares otra vez diciendo que él es el VIP, engañándolo para que este diga que él lo es. Y en el último debate, debido a que no avanzaron, acordaron entre todos mostrar el mensaje del inicio, donde vieron que el de este tipo decía ser el VIP, y todos pensaron que era él, pero Konami no se lo creyó, principalmente porque ella había pensado en llegar a hacer lo mismo que hizo el prota, así que llamó su celular y descubrieron la farsa, así que todos pensaron que el verdadero VIP era Yanokouji, pero Konami todavía no se lo creía, así que esta estuvo escuchando la conversación del prota con la rubia y ahí descubrió todo, pero no dijo nada porque si la clase C o A se equivocan, su clase también sale ganando, pero la clase del prota aún así no ganó la prueba, o sea, no la prueba completa, sino que al parecer en el grupo de Suzune hubo alguien que le dijo al Mafias que el VIP era Kikyo, haciendo que su clase termine por encima, pero nadie sabe quién fue. Y luego, una vez llegan a la academia, la profa les dice que se aproxima el festival deportivo, donde habrían 13 pruebas, que los 3 primeros recibirán 10 puntos extra en el próximo examen escrito, pero los últimos se les restarían 10, y empezaron a organizarse, harían la lista de los que participarían en cada juego, pero el prota sabía que había un traidor, principalmente sospechaba por el anterior examen, y sospechó principalmente de Kikyo, o sea, la que en el otro examen fue la VIP, que le dijo al Mafias que lo era para ayudarlo a quedar arriba en la prueba y que a cambio él le ayude a ella para expulsar a Suzune, porque como vimos en la anterior temporada, la odia. Pero bueno, el tema es que estuvieron practicando y entrenando donde Yanokouji destacó por primera vez ante todos, demostrando que tiene una gran fuerza de agarre superior al promedio, hasta que llegó el día del festival y, efectivamente, la clase del Mafias a la del prota le hizo mierda, literalmente, porque Kikyo filtró la lista de los que iban a participar y en qué pruebas iban a participar para que el Mafias pudiera usarlo a su favor para ganar en todas, que fueran todos en contra del basquetbolista para que este se estresara tratando de dejar el festival, pero con ayuda de Suzune volvió a participar, porque al parecer, este se interesó en ella al punto de volverse un perro obediente. Se le tirarían encima la misma Suzune hiriéndola para que no pueda volver a jugar y usaron a favor dicho accidente para amenazarla diciendo que fue ella quien lo hizo, para hasta el punto de dejar a la otra en el hospital, no más para pedirle puntos a cambio de no decir nada. Y entre medio siempre estaba Kikyo porque, bueno, es la traidora con falsa careta que incluso cuando el prota estaba sola con ella y expuso todo lo que hizo diciendo que era la traidora, esta decidió que después de expulsar a Suzune, trataría de expulsarlo a él y que si revela algo, todavía tiene el uniforme con las huellas de lo que pasó en la primera temporada. Pero bueno, como Suzune no puede jugar, en la última prueba, la carrera, donde todas las clases se enfrentarían una contra la otra, incluyendo la del presidente del consejo, Yanokouji participaría corriendo por último y acordaría con el presidente del consejo competir en la carrera en un 1 contra 1. O sea, habían más clases, pero eran tan rápidos que superaron a todos a pesar de haberles dado ventaja. Y como Francesco, fueron corriendo tan rápido que los dejaron atrás a todos en un instante y al final, a Yanokouji lo dejó ganar, así que ganó el presidente del consejo. Pero todos vieron lo rápido que es, destacando por segunda vez, aunque igual quedaron últimos en el festival debido a que los del C hicieron trampa y el mismo Mafias llamó a Suzune para hablar por privado junto a Kikyo, donde esta ya dio por hecho de que ella era la traidora y que la odia porque conoce su verdadera cara debido a que ya se conocen desde antes. Y al parecer Kikyo no quiere que nadie sepa cómo era ella en el pasado y por eso la odia, aparte de que el Mafias explicó cómo fue que trabajaron juntos para que la enana tetona de pelo corto traicionara a su clase y los del C terminen ganando haciendo cosas que estaban en contra de las reglas, y Suzune dijo: entiendo. Sería una pena que justo haya grabado todo y que pueda usarlo en contra de ustedes, ¿no? No, pará, era Byte. Pero, la cosa no termina ahí. Le llegó un mensaje al Mafias con una grabación de lo que este había planificado para herir a la clase D, para sacarles ventaja, lo que significa que en su misma clase también había un traidor. Se repicó, al parecer hay alguien más jugando a ser Dios en esta escuela aparte de mí, dice el Mafias. Y es que sí, recuerden que Yanokouji ahora chantajea a las 3 bullies para que le pasen información del C. Pero la cosa no termina ahí, sino que después, el hermano de Suzune dejó de ser el presidente del consejo y el puesto lo tomaría esta rubia de acá, Miyabi Nagumo, quien tiene la típica filosofía de que el fuerte está arriba y el débil abajo, pero con inteligencia. Por otro lado, debido a que el prota destacó en la carrera, esta mina, Maya, empezó a sentirse atraída por él. Y en la clase, la profa, diosa del Olimpo, por Dios, cosa hermosa, dijo que se acercaba a otra prueba. Bueno, dos. Una que serían parejas donde cada clase debería preparar ciertas preguntas. Deberán decir para qué clase va dirigida ese examen y responder dichas preguntas, pero que para decidir las parejas se haría la otra prueba, donde en base a sus notas se les emparejaría para que cada dúo sea parejo intelectualmente. O sea que para que todo sea
parejo, el más inteligente, el que la tiene re grande, iría con el que tiene en vez de materia gris, yogur. Así que nuestra clase acordaría sacar ciertas notas para emparejarse como ellos quieren realmente, para así empezar a prepararse para la verdadera prueba, donde nuestro prota estuvo estudiando con un grupito con el que terminaría haciéndose amigo, en el cual estaba Teruhiko, Haruka, Akito y más tarde se uniría Sakura porque quería estar cerca de Kiyotaka. Pero a medida que pasaban los días y todos se iban estudiando, Kiki estuvo parando la oreja en todo momento para filtrar información para el Mafias. También es una apuesta con Susune donde si Kiki consigue más puntos que Susune en el examen de matemáticas, ella debía pedir que la expulsen, pero si Susune ganaba, dejaba de romper los huevos, teniendo como testigo al expresidente del consejo y a Yanokouji escuchando todo por una llamada. Pero como Kiki esperaba que este estuviera escuchando porque ya sabe cómo trabaja, también lo retó a él diciendo que si gana más puntos que Susune, él también se iría de la academia, y este aceptaría solo a cambio de que ella cuente cuál fue la cagada que se mandó en el pasado. Y es que resulta que en la secundaria, Kiki amaba destacar y que la halagaran, ya sea por buenas notas, ser atlética o incluso cumplir favores, que sean chupaculos con ella, básicamente. Pero a medida que pasaba el tiempo, dejaban de halagarla porque ya no destacaba, así que empezó a hacer más favores hasta el punto de estresarse porque abusaban de su amabilidad. Así que se desahogaba, llegando a insultar a todos en su blog de internet. Pero un día todos se enteraron de este blog y empezaron a quejarse, a hablar mal de ella, de que era una falsa, de que esto, que aquello. A lo que este enojado empezó a soltar secretos que fue recolectando de cada uno, de que si una mina cagó al novio, de que si otra está embarazada, de que si una tiene sugar daddy, de que si otro es furro, de que si uno es VTuber o peor aún, YouTuber de resúmenes de anime. Uy, no, qué vergüenza me daría ser ese tipo. Y llegó al punto de hacerlos enojar a todos solo para que se peleen entre sí, olvidándose de ella y dejando la clase hecha un desastre. Y como no quiere que nadie se entere de eso, quiere expulsar a Susune porque es la única que estuvo en su misma escuela. Y como también quiere expulsar al prota, este le pidió a la rubia que haga como que se enoja con ella y que le tire jugo encima del uniforme para luego hacerse la arrepentida para ofrecerse a lavarlo, así poder tener acceso a él, y dejar respuestas del examen para inculparla por hacer trampa. Respuestas que conseguiría por pedírselas amablemente al Mafias después de chantajearlo. Ah, porque no te conté. Como dije, Kikyo estuvo de chusma viendo cuáles van a ser las preguntas para decirle a Kakeru, así este le ayuda a expulsar a Susune. Y como tienen una apuesta, este le daría una copia de las preguntas de su examen para que pueda ganarla a cambio de que ella le dé las preguntas de su clase para que los del C estén por encima. Ella se encargaría de llevarle las preguntas a la profesora y pedirle que no acepte cambiarlas en caso de que alguien más llegue, pero no contaba con la inteligencia de Susune y Yanokouji. Por un lado, Susune fue el primer día con la profesora a decirle que solo acepte las preguntas que ella misma vaya a entregar, así que como fue la primera, la profa hizo lo que ella dijo. Pero si llegaba a salir mal, a Yanokouji le diría al Mafias por mensaje que le dé la respuesta de su examen a cambio de información sobre el examen que sería, y el examen que le dio Kikyo estaba equivocado porque las preguntas reales las llevó Susune. Y como el Mafias no sabía quién era el que mandaba mensajes de texto, dio por hecho de que lo hacía la mente maestra que mueve los hilos de la clase D, llegando a querer saber quién es para deshacerse de él. Mientras que Kikyo perdió la apuesta, así que dijo que no molestaría más a Susune, pero no acordaron nada de que no molestaría al prota, así que intentaría seguir expulsándolo a él. Y como el Mafias no estaba contento de que alguien de la clase D lo haya usado de esa forma, empezó a investigar. Por las bullies se enteró de que la rubia y Yanokouji son los únicos que las usaban para que les dieran información y dijo, no creo que el cara de culo ese que nunca hace nada sea el responsable, así que voy a acosar a la rubia. Así que empezó a mandar un tipo para seguirla. Y por otro lado, el prota empezó a ser acosado por una mina de la, que no sabemos por qué, pero bueno. Y si no fuera poco, la profesora lo lleva a la sala de visitas porque quien dice ser su padre fue a visitarlo. Este tipo, el cual experimentaba con él en lo que llaman White Rooms, y fue en persona a pedirle que este firme la solicitud para irse de la academia. Pero justo llega el presidente, director y padre de Arisu de la a decir que si el alumno no quiere irse, no pueden obligarlo y que la academia se encargará de defenderlo. Así que el supuesto padre del prota se va y este viejo le dice al prota que él sabe sobre los White Rooms, que solo por eso lo aceptó en la academia porque sabía que era especial, si no la única forma de entrar eran recomendaciones y este no tenía ninguna, y que puede estar tranquilo porque la academia lo cuidará. A lo que este se da cuenta de que la profesora realmente nunca tuvo contacto con su viejo como le dijo en el crucero, sino que lo poco que sabía era en base a lo que el director le decía por ser un alumno suyo, y ella lo único que quiere es que su clase llegue del D a la por interés propio. No, teacher, me has fallado. Pero, el Mafias, el rebelde sin causa de pelo largo trabado que impone miedo en toda la academia, le pidió a la rubia por mensaje de verse en una zona de construcción en la academia, donde taparían la cámara para pedirle amablemente que diga quién es el que controla la clase D. Y como no lo dijo por las buenas, la ataron y como era invierno, le sacaron el abrigo, le tiraron agua helada encima para torturarla, pero aún así, esta no dijo nada, esperando que el prota fuera a salvarla, al cual le avisó que el Mafias la había llamado dándole incluso su ubicación, pero este nunca llegó, ya se estaba hartando. Llevaban un rato mojándola hasta el punto de que o agarraba una neumonía o salía hecha cubo de hielo de lo fría que estaba. Pero bueno, tranquilos porque a Yanokouji ya estaba moviendo sus hilos. Fue con la profa a decirle que lo acompañe para ver como testigo de que la clase C empezó todo, le pidió lo mismo al expresidente del consejo a cambio de ayudar a su hermana que se una al mismo, para después ir y decir que se va a llevar a la
rubia. No sin pelear, dijo el mafias. Así que el prota se agarró las piñas no solo con el random al cual noqueó, sino que también con el guardaespaldas yankee del mafias al cual también noqueó, y contra la pretendiente del mafias a la cual también noqueó, todo teniendo siempre la misma expresión seria hasta incluso al pelear contra el mafias. Y él mientras peleaban decía que le haría sentir miedo porque le gusta intimidar gente, que en el mundo sobrevive el más fuerte, que él nunca sintió miedo, de que si le gana esta vez, la próxima volverá con más fuerza, que lo atacará todos los días hasta generarle miedo, pero el prota, con su expresión seria, siguió golpeándolo diciendo que él no siente nada por hacer esto, haciendo que este, por primera vez, sea alguien con ojos de terror, hasta que después de tanta lluvia de golpes, es noqueado. Tantos idiomas en el mundo y solo aprendes a vergazos, le dijo el prota. Tras ganarle a Yano-Kouji, le da su abrigo a la rubia y se van. Aguanten. ¿Por qué en un momento tiene la mano manchada de sangre, pero acá no tiene ni una manchita? Pero qué pésimo servicio, la verdad. Tal parece que debido a que él la salvó, ella ahora terminó enamorándose de él y tendrían una cita doble. Ella fue con su falso novio y el prota iría invitado por Maya para el final de la cita que esta última se le declare a él. Pero este la rechaza diciendo que no puede salir con alguien a quien no quiere, pensando que nunca se enamoró de nadie, que tal vez sea porque no maduró lo suficiente, pensando incluso de que ni siquiera sonríe enfrente de ella porque no la ve digna de eso, demostrándonos que lo de que no le importa a nadie es verdad, a lo que esta se va llorando. Y Kei, quien estuvo escuchando todo eso porque está celosa, se quedaría hablando con él porque, bueno, estaba celosa. Y este empezó a decir que nadie puede reemplazarla, alimentando su autoestima y necesidad de ella estar cerca de él para poder usarla a su antojo porque resulta que lo planeó todo. Y mientras caminaban, este pensaba si algún día dejaría de verlos a todos como herramientas, que si algún día se podría llegar a enamorar, si avanzará alguna relación con alguien, y una vez se despiden, ante él aparece la hija del director, Arisu, afirmando que ella se encargará de sepultarlo como falso genio. Tal parece que el mafias ahora va a estar trabajando para él, pero ahí termina la segunda temporada y... ¿qué es eso? ¿Habrá tercera temporada? Báñense. Chao.